en la cruz. Gloria a Dios. Glory to God. Pero hay algo importante también. But there's also something important. ¿Por qué estamos libres de la condenación? Why are we free from condemnation? Porque estamos en Cristo. Because we are in Christ Y Jesus. esto habla de posición. And this talks about a position. Cuando nosotros estábamos condenados, When we were condemned, antes de estar en Cristo, before coming into Christ, estábamos en posición de condenados. we were in a position of condemnation. Según la ley, According to the law, según el juez divino, according to the divine judge, estás condenado. you are condemned. ¿Qué dice la ley? What does the law La say? ley de Dios. The law of God, Que todos pecamos. that we have all Que sinned. no hay un justo ni un... There's no just, no Todos están one. destituidos de la gloria de Dios. We fall short of the glory of Esa era la God. posición. That was our position. Pero en Cristo Jesús, But in Christ Jesus, nuestra posición cambia. our place has changed. Ahora estamos libres de la condenación. Now we are free from Porque condemnation estamos en Cristo because Jesús. we are in Christ. La carta de Efesios también habla de eso. The letter to the Ephesians speaks about De this la as well. posición en que estamos por haber recibido a Jesucristo. Of the place that we find ourselves by receiving Christ Jesus. Entonces una persona So then a person que ha sido that justificada, has been que lo justified, empezamos a ver en el capítulo 5, as we saw this in chapter 5, es una is a persona person que ha cambiado de posición. that has changed their place Cambió de ser condenado from being condemned a estar justificado. to be justified. Entonces el que está So justificado then the one who's ya no justified está más condenado. is no longer Si condemned. estamos en Cristo Jesús, If we are in Christ no hay Jesus, condenación. there is no more Y esta es la condemnation. mejor noticia que podemos This is the recibir. best news we can Y si el receive. enemigo viene algún día a recordarte los pecados del pasado, And if the enemy comes to remind you of your past sins, quizá quieras hacer como Lutero, perhaps you want to do like Luther, que le dijo al diablo, that said to the devil, tráeme todos mis pecados. bring all my Y sins. firmó en un papel, And he signed it on la paper. sangre de Cristo The blood of me Christ limpia de todo pecado. cleanses me from all sin. Ninguna condenación No condemnation hay para los que están en Cristo is there Jesús. in those who are in Christ Jesus. La ley era condenatoria, The law condemned, pero el Espíritu but the Spirit hace que la ley se vuelva una promesa que se puede y se debe cumplir. makes the law a fulfilling a law that we can do. Déjeme explicarle Let esto. me explain Los this. 10 The mandamientos, 10 Commandments. volvemos a ellos. We come back to them. ¿Eran malos? No. Were they bad? Ya vimos No. que eran buenos. They were good. Es más, eran santos, dice la They dice were, Romano. they were holy, the book of Romans says. Pero en aquella época, But in those el times, mandamiento te condenaba. the commandment condemned you. Dígame cualquier mandamiento. Just give me one ordinary Algo que commandment. tenga que ver con la moral. Something that has to do with your moral Dígame uno. stance. No robarás. Do not steal. ¿Eh? No robarás. Do not ¿Qué steal. sucedía en aquella época? What would happen in those times? La ley señalaba The law signaled out the y al sin, mismo tiempo condenaba. and at the same time it would No condemn you. robarás. Don't sin. ¿Qué hacía el ser humano? So, Dijimos. so then what would the person Se do? miraba al espejo de la ley Would look at themselves in y the se mirror of the encontraba law, culpable. and they would see themselves as guilty, Robo. stealing. Por eso me dice no robarás. That is why the law says do not Porque steal, soy un ladrón. because I'm a thief. La ley condenaba. The law would condemn. Pero ¿sabe qué pasa en el Espíritu? But you know what happens in the En la ley Spirit? del Espíritu. In the law of the Spirit, Esa ley que era condenatoria, that law that would condemn you, ahora se convierte en una promesa. now it becomes a promise. ¿Sabe en qué sentido? You know in what sense? Léalo de otra manera. Read it in another way. No robarás. You will not Y steal. ahora en el Espíritu, And now in the en la ley Spirit, del in Espíritu, the law of the puedo Spirit, decir, lo voy a cumplir. and I can say, I No know voy a I'm not robar. I'm not going to Porque está el steal, Espíritu de Dios. because the Spirit of Y God puedo is, hacerlo. and I can do it, Porque el Espíritu me capacita. because the Spirit Entonces, enables me. ahora es una promesa So now it's a que promise se va a cumplir en mi vida. that will be fulfilled No in my robarás. life. You will not Lo voy a steal. cumplir. I will En fulfill el it. nombre de Jesús. In the name of Por la Jesus. obra del Espíritu Santo By the en mi work of the vida. Holy Spirit in ¿Se my da life. cuenta Can you see this? que había una ley que condenaba, There was a law that would condemn, pero que la ley del Espíritu nos sacó de ahí? but the law of the Spirit took us out from there. Leí en un comentario muy bueno. I read in a very good No le commentary. digo el nombre porque me olvidé. I can't say the name because I forgot. Pero que al hablar de este pasaje, That on speaking on this lo passage, ilustraba bien sencillo con dos leyes que conocemos. the person would illustrate with two simple laws that we know. Usted conoce y yo la ley de atracción. You know the law of attraction. ¿Quién fue el que descubrió eso? No me acuerdo tampoco. Hace tanto que estudié eso. ¿Eh? La ley de la gravedad la hizo Newton. Newton. Era Newton Echeguía el segundo apellido. Era pariente mío. He says. Newton descubrió y explicó la ley de la gravedad. Newton explained that he found out the law of gravity. Cualquier cosa Anything que se levanta, que se sube, que lo que sea, that is raised up in the air cae. falls. Para nosotros cae. For us, it falls. Nada se mantiene acá. Nothing is maintained in midair. Pruebe con uno de los bebés, tienlo. Con la computadora. No, yo estaba mirando mi It's like iPad. with your baby, that's Nadie lo okay. toca.
por la ley de la gravedad. by the law of gravity. Ahora que han viajado y que siguen viajando los hermanos pudientes de la iglesia, Some people have taken planes and others will take a plane. si quieren ir a su país, If you want to go to your country, es una idea ahí que pues bueno, me voy volando. well, I'm going to fly. Y los que yo cuando era chico mi héroe preferido era Superman. When I was a young kid, my superhero was Y hasta me Superman. ponía una toalla, una frazada y salía así a la calle. Nunca pude volar. I would put on a towel and try to fly, but never. Llegué a tirarme del techo de mi casa, nada más. I jumped from the roof of my house. Mi madre casi me mata. No me hice nada. My mom almost killed me. Pero digo, uno es la imaginación. A kid's imagination. Porque la realidad es Because the reality que is por más que yo estoy acá, that even though I'm standing here, yo no sigo caminando en el aire. I cannot walk in midair. La ley de la gravedad, The de law la of atracción, hace que yo Makes me fall. baje, ¿verdad? Makes me come down. Pero eso se cumple, no se puede romper. This is fulfilled. We cannot break this. ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Que no voy a poder ir a mi país o a otro país? But what does that mean? That I'm not going to be able to fly to ¿O my a otro country lugar? or to another place? No, hay otra ley. No, there's another law. ¿Cuál es? Which law is it? La ley de la aerodinámica. The law of aerodynamics. Usted se sube al avión You can get into a y plane, aunque como yo no entienda cómo pasa and eso, in spite of me not understanding how it happens, esos motores potentes que han inventado, those big turbines that have invented, empieza a carretear el avión they begin to go, the plane, y aunque la ley de la gravedad todavía and existe, in spite of the law of gravity that exists, el avión se levanta. the plane raises itself. ¿Por qué? Why? Porque es una ley más poderosa. Because there's a power, En there's el a greater sentido law de over que that. puede romper con esa ley y elevarse. That the law can be broken with the plane. Entonces usted sin saberlo se encuentra acá, hasta se marea, cosas, y mira por la ventana y dice, mira, no mire, no mire, pero está allá arriba. So when you look through the window of the plane, you see Se yourself levanta el at the avión. plane, and the plane rises. Tremendo las alturas que llega. Great heights. Y en el horario que el capitán dice, ahí llegó al... And at the time that the pilot says you're going to reach, that's the time you ¿Y reach. qué hace el avión? Desciende. And what does a plane do? It comes down. Y utiliza la misma ley de la gravedad And it uses the same law of gravity. para ayudar al avión a que llegue a la pista. Help the plane get to the... No sé si me entendió la idea. I don't know if you understood Había the una idea, ley. but there's a law. Pero la ley solo marcaba el pecado. But the law would only mark sin. No nos podíamos despegar del piso, la ley nos estaba marcando. We couldn't float off from the floor. The law would bring us down. Pero dice Gálatas But Galatians que says cuando vino el cumplimiento del tiempo, that when the time fulfilled itself, Dios envió a su Hijo, God sent His Son, nacido de mujer y nacido bajo la ley. born from a woman and under the law. Y en ese tiempo, And at that una time, ley superior se introduce a greater law was a introduced través de Jesucristo through Jesus y Christ. estando en Jesucristo. And by being in Es Christ, la ley del Espíritu it's the law of the que Spirit. ahora hace que nosotros And now it makes us, podamos alcanzar esas or promesas enables us so that we can reach those y promises vivirlas en nuestra vida. and live them out in our lives. Entonces la hora no robarás So that now that should not steal, nos deja de condenar it stops condemning y us, pasa a ser una promesa que podemos cumplir en el Espíritu Santo. becomes a promise of ¿No es tremendo the eso? Holy El Spirit. Espíritu de Dios The Holy Spirit, está disponible para vos y para mí He's here for us para poder romper con la ley del pecado. so that we can break from the law of sin. Si yo me dan esa noticia If I hear this news y no la sabía, and I didn't knew le it, doy un aplauso al Señor de esos enormes. I would give the Lord a round Y of si la applause. sabía, se la doy And también. if I knew it, I would Porque esta es la also do mejor it. noticia que la iglesia puede recibir. Because this is the best news Ninguna that I could receive. condenación hay para vos y para mí porque estamos en Cristo Jesús. Now, no condemnation for those who are in Christ Jesus. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? What else does the Holy Spirit do? Nos capacita It enables us para andar conforme al Espíritu. so that we can live according to the Y ahí Spirit. está lo que quizás en la cabeza anden muchas cosas. And then perhaps you have many thoughts about ¿Qué this. significa andar conforme al Espíritu? What does this mean to live according to the Spirit? Hermano, en ningún modo yo quiero nunca ofender a nadie. By no means do I want to offend anyone. Pero por la palabra quiero enseñarlo a qué es andar en el Espíritu. But by the Word of God, I want to teach what it is to be live in the Spirit. Porque quizás hemos aceptado o hemos nosotros concebido una mala interpretación de lo que es andar en el Espíritu. Because perhaps we have received wrong teaching about what it is to walk in the Spirit. Lo primero que quiero decir The first thing I want to es say que hay una lucha que Pablo ya nos dijo entre la carne y el Espíritu. is that there is a law that Paul mentioned about the law and the Spirit, O entre la naturaleza adámica y el Espíritu. or from the Adamic sinful nature Y eso- and the Spirit. Y eso también lo vemos en Gálatas.
And we also see this in the book of Galatians. Y lo primero que tenemos que saber And the first thing we need to que know andar en el Espíritu is that to walk in the es Spirit, lo contrario a andar en la carne. it's the opposite of walking in our flesh. Eso lo estudié como 5 años para darme cuenta. I studied this about 5 years to realize Y this. salí con esa conclusión. And I came out with this Eso es por conclusion. saber griego y arameo. I learned Greek. Es sencillo. Simple. Si andamos en la carne, If we are walking according to the flesh, no andamos en el Espíritu. we're not in the Spirit. Si agradamos a la carne, If we fulfill the desires of the flesh, no agradamos al Espíritu. we don't fulfill Tampoco the hay una desires. calle en el medio. There's no middle street. O agradamos la carne o agradamos el We Espíritu. either please the Spirit or the flesh. Si este versículo If this verse lo aplicáramos tan sencillamente como está en la Biblia, would apply it simply as it is in the Bible, un montón de preguntas se nos terminarían. many questions would stop coming into Porque us. si no agrada al Espíritu, Because if you don't please the Spirit, agrada la carne. you please the flesh. Hay un montón de temas There's a lot of y los themes cristianos se pelean por años. that Christians fight for years. Los conversan en las comidas, en las reuniones y siguen peleando. They talk about it when they're eating, reunions, and all that sort of stuff. ¿Sabe hasta dónde llega esa conversación? You know where that conversation ends? Si no agrada el Espíritu, agrada la carne. If you don't please the flesh, then you are pleasing the Spirit. ¿Cómo se agrada la carne? How do you please O mejor dicho, ¿cuál es el resultado de agradar a la or carne? what is the result of pleasuring your flesh? Versículo 6 dice que trae muerte. Verse 6 says that it brings death. Versículo 7 dice que es enemistad contra Dios. Verse 7 it says that it's an enemy of God. Versículo 8 sencillamente dice que no agrada a Dios. Verse 8 it says it cannot please God. Así que cada vez que usted agrada la carne, So every time you please your flesh, según la palabra de Dios, according to the word of God, como consecuencia eso trae muerte. as a consequence it brings death. Como consecuencia usted empieza en una relación de enemistad contra Dios. You begin having a relationship of sort of like an enemy of God. Y también, por supuesto, no agrada a Dios. And also it does not please God. Satisfacer la carne nunca va a agradar a To Dios. satisfy your flesh, it will never please God. Entonces, ¿qué es andar en el So Espíritu? what does it mean to walk in the Spirit? No satisfacemos la carne. We don't please the flesh. Pero ponga atención a lo que le voy a decir ahora. But listen to what I'm going to say now. Versículo 5. Verse 5. Fíjese lo que dice. Listen to what it says. Porque los que son de la carne, ¿qué hacen? Piensan. ¿Mm? ¿Dónde? Acá. Piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Acompáñeme al versículo 9 también. Verse 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Este lo vamos a ver un poquito más adelante, un poquito más. Pero fíjese lo que dice, que los que piensan Those who think, en las cosas de la carne y los que piensan en las cosas del Espíritu, who ¿no? set their minds on the things of the Spirit and who set their Esa minds on the things of palabra the es flesh. clave, That word is key. porque pensar Because to think también se puede traducir o se traduce en algunas otras it can be cartas translated in other letters of the Bible. en poner la mira. And to put our sight, our eyes Entonces, on. acompáñenme a Mateo 16:23. So then come with me to Matthew, El Evangelio de Mateo, Matthew 16, versículo 23. verse 23. Mateo 16:23 dice: Matthew 16:23 says, Pero él volviéndose dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Ahí está un ejemplo de cómo se usa esta palabra. there's an example of how the word is used here. No me gustaría estar en el lugar de Pedro, I would not like to have been in the place pero of le Peter. dijo: Quítate de mí, Satanás, But he told him, get out of my porque sight, no Satan, pones la mira because you don't put your sight, en las cosas de Dios. your eyes in the things of God. ¿Por qué le está diciendo eso Jesús a Pedro? Why is Jesus saying this to Peter? Porque Pedro le está diciendo: Señor, no vayas a la cruz, Because Peter's saying, don't go to the que no cross. te suceda eso. Let this not happen to Y you. el Señor dice: estás loco, eso tiene que suceder. And Jesus says, you're crazy. This has to Tengo que ir a la happen. cruz. I have to go to Jesús the cross. estaba poniendo la mira en las cosas de la tierra, en las cosas terrenales, en las cosas de los hombres. Pedro, perdón. Peter was putting his eyes on the things of man. Gracias. ¿Eh?
Y por eso le dijo a Jesús, That's why he told Jesus, no, que eso no te suceda. let this not happen to Porque you. estaba humanamente viendo las cosas. Because humanly speaking, he was Él looking at quería things. quedarse con Jesús. No, que nadie te mate, que no te toque. He wanted to keep Jesus with him and not for him not to be killed. Y de ahí Pedro se hizo experto en cortador de orejas. Then he became an expert in cutting off ears. Pero hay otro pasaje, Colosenses. And in the book of Colossians, Vaya conmigo, por favor. come with me please to the book of Capítulo 3, chapter 3. versículo. Yo quiero leer del 1 al 3. I want to read from 1 Que to tiene 3. mucho que ver con Romano. This has a lot to do with Romans. Miren lo que dice. And in what it says. Si pues habéis resucitado con Cristo. Esto es lo que habló Romano, ¿verdad? This is what Romans was speaking on. Nosotros nos identificamos. Hemos resucitado con Cristo. We have resurrected with Christ. ¿Busca qué? What does it say? To search out what? Las cosas de arriba. From above. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Where Christ is seated at the right hand of God. Ahora fíjese cómo la palabra que estamos usando se repite ahí. Poned la mira en las cosas de arriba. Put your eyes, your sight on the things above. No en las de la tierra. Not in the things from below. Porque habéis muerto. Because you've dead. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Now your life is hidden with Christ in God. Fíjese que se usa en esos dos pasajes And these two passages is used. lo que en Romano nos dice que pensemos, What Romans says to think on. también se utiliza en poner la mira. It's also translated into put our sight on. Entonces andar en el Espíritu So that to walk according to the Spirit, significa it means pensar, to think, poner la mira to put our eyes en on, las cosas de arriba. in the things from above. ¿Se da cuenta? Do you see? ¿Sabía ese secreto? Did you need the secret? Quizás usted pensaba que andar en el Espíritu Perhaps you thought of walking in the Spirit, era andar en una nube todo el día. to walk around in a cloud all Y, day. y que uno le hable y usted mire perdidamente para otro lado. And that somebody would talk to you, you would just look away Y because usted le you're dice, lost in that Dios te cloud. bendiga, hermano, ¿cómo está? God bless you. How are Y you? el hermano está ahí. And the brother's there. Estoy en el Espíritu, no sé ni quién soy. No, mire que hay cada I'm in ejemplo. the Spirit. I don't know who you are. Eso no es andar en el Espíritu. That's not walking in the Spirit. Eso mejor andar al doctor porque algo te pasó. Better that you go to the doctor because something happened. Andar en el To Espíritu walk in the es Spirit poner la mira is to put our sight en las cosas de arriba. in the things from Ahí above. ya tendríamos que hablar un montón, ¿verdad? We would have a lot to speak on that. Pero es muy contrario But it's very contrary al cristianismo que en muchos lados se ve hoy, that the common Christianity that we see en today, donde se pone la mira en las cosas de la tierra. and where they put their eyes on the things from here on earth. Es un cristianismo que no es de la Biblia, It's the Christianity that doesn't belong in the Bible. porque nos hace ocupar nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestras intenciones, nuestros pensamientos Because it makes us occupy our whole being en las cosas de aquí in the things from here que son limitadas, that are limited, perecederas, that they get lost, que se van a marchitar, that they will just die off, se van a pudrir. they will rot. Sin embargo, But in spite of la that, Biblia nos dice The Bible que el que anda en el that the Espíritu one who walks in the mira hacia Spirit arriba looks up, y quiere las cosas de he arriba, wants the things from above. quiere llegar allá arriba. They want to reach up Y there. esto deberíamos predicarlo en los And funerales, this we should preach in the funerals. que a veces estamos tristes y es normal. That sometimes we're sad and it's normal. Se muere alguien y es normal sentir tristeza. Somebody dies and it's normal to feel sad. Pero el cristiano tiene una esperanza, But the Christian has a hope. y no una esperanza basada en pensamientos o en ideas. Has a hope not based on thoughts and ideas. Una esperanza basada en la obra y en la persona de alguien que murió y resucitó. A hope based on somebody who died and resurrected. Y yo me animo en un funeral a decirle al muerto, And I would be able to tell that person, ¿cómo me gustaría estar en tu I lugar? would love to be in your place. Porque ya rompiste con esta ley de la muerte y estás en la ley del Espíritu. Because you broke with the law of death and now you're in the law of the Finalmente Spirit. llegaste. Finally, you've reached there. Hiciste mejor negocio que todos los que están acá en el velorio. You did better business than everyone here alive. Porque está donde vamos a estar todos un día. Because he finds himself where we are En la not find ourselves presencia one de day. Dios. In the presence of God. Arriba con el Señor. Up there in heaven with Poner the la Lord. mira en las cosas de Put arriba. our sight in the things from above. La mente Our minds y la orientación del creyente and the orientation of the han believer sido cambiadas have been changed cuando hemos aceptado a Cristo Jesús. when we have accepted Jesus El Christ. Espíritu de Dios The Holy Spirit of que God mora en la persona that dwells within
within us. En la persona que está en The Cristo person who is in Christ, es una nueva criatura. he is a new creation. Segunda de Corintios 5:17. According to 2 Corinthians Entonces una 5:17. persona justificada So a person who's been justified, es una persona que el Espíritu Santo ha venido a él o a a ella person that the Spirit has come and dwelled por inside causa de poner su fe en Jesucristo. by putting their faith in Christ. Y según este And pasaje, according to the ya no hay passage, condenación there is no more y condemnation, no hay condenación and there's no por condemnation causa de Jesucristo, no de la persona. because of Jesus Christ, not because of the Pero el person. Espíritu Santo But the Holy hace Spirit que esa persona comience a vivir de una manera enables that person to live in such que a el way pecado ya no lo domina. that sin has no dominion over that person. Rompe con esa He ley breaks from the y law, vive en el Espíritu. and they live in the ¿Qué es Spirit. vivir en el Espíritu? What is to live in the Spirit? Es vivir sin agradar la carne It's to live not pleasing the things of the y tener flesh, una transformación en la mente. and to have a transformation in our Cuidado. minds. Be careful. Hay gente que piensa que esto no es espiritual. People think that this is not spiritual. Cuando a usted le dijeron, ¿hay alguien que se quiera arrepentir? When people, somebody asks you, is there anybody who want to repent? ¿Sabe lo que usted cuando dijo sí, yo y salió corriendo? You know what you did when you said yes to ¿Sabe them? lo que quiere decir arrepentimiento? You know what it means to repent? Metonimia. Metonymia? Metonimia, sí. No quiero hablar mucho en vivo por esto. Metonymia, right? Cambio Change de mentalidad. of mentality. Eso es arrepentimiento. That means repent. Romanos 12 vamos a hablar mucho más de eso. Chapter 12 will speak on that. Pero lo primero que el Espíritu Santo hace But the first thing that the Holy Spirit es un does cambio en la mentalidad. is a change in the ¿Sabe mentality. por qué? You know why? Porque ahora vamos a vivir en el Espíritu. Because now we will live in the Y usted Spirit. dice, entonces, ¿cómo hago para vivir en el Espíritu? So then how do I do this to live in the Spirit? Él hace una obra interna. He does a work in the inside. Mire la diferencia. Look at the difference. La ley venía de afuera hacia adentro. The law will come from outside to the inside. Era solo de afuera. It was only from the outside. Pero ahora el Espíritu entra, But now the Holy Spirit enters, vive en nosotros lives in y us, empieza a transformarnos. and begins to transform us, Transforma nuestra mente, todo transform nuestro our ser. minds, all our being. Y ahora empezamos a caminar distinto. And now we walk differently Porque el Espíritu Santo está obrando en nosotros. because the Holy Spirit is working in us. Entonces, lo que hace el Espíritu Santo So then what the Holy Spirit does, es cambiar nuestra mentalidad radicalmente. it's to change our mentality in a radical way. Si estás en Cristo, If you are in Christ, eso debe suceder. that should happen. Lo que antes te gustaba o me gustaba, What you used to like before, porque era parte de la vida de pecado, because it was part of your sinful life, ahora por ese cambio de mentalidad, because of this change of mind, reconozco que es pecado. I realize that it's sin. No lo quiero hacer. I don't want to do No lo this. quiero hacer. I don't want to do it. No agrada a Dios. It doesn't please God. Alimenta la carne. It feeds the flesh. Me puede llevar a la muerte. It can take me to death. Yo quiero agradar a Dios. I want to please Hay God. una mente nueva en mí. A new mind in El me. Espíritu Santo me está The transformando. Holy Spirit is changing me. Entonces una persona que es de Dios So then a person who belongs to va a God vivir en el Espíritu. will live according to the Yo Spirit. sé que el Espíritu Santo ya está ministrando a algunos. I know that the Holy Spirit is already beginning to minister to some of you. Y hay muchas preguntas en tu interior. Perhaps you have many Y questions, eso es bueno. and that is good. Porque el Espíritu Santo te está confrontando. Because the Holy Spirit is confronting Como me confronta a mí. as it No confronts se me. crea que yo soy más santo que vos. No. Don't think that I'm more holier than you. Tengo las mismas luchas. I have the same Y el battles. Espíritu Santo me confronta. And the Holy Spirit confronts me Con estas mismas palabras. with these same words. El Espíritu transforma nuestra forma de pensar The Holy Spirit transforms the way we think radicalmente. in a radical way. Empezó eso como cuando Jesús le predicó a Nicodemo. It started as when Jesus preached to Nicodemus Nacer de nuevo. to be born again, Nacer de nuevo. to be born again. Y ahí empieza la transformación. And that is when the transformation begins. Pero hay algo más. But there's something else. Versículo 6 Verse 6, dice, it says, el ocuparse del Espíritu, to occupy yourself in the Spirit, ¿dónde lo tengo? Acá. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. to set your mind on the Spirit is life and peace. Entonces no es simplemente It's not just simply que el creyente tenga la esperanza that the believer has the hope por delante de tener una vida eterna, before having just eternal life. sino que ahora mismo But now, right now, el creyente, the el que believer, está en the Cristo, one who is in Christ, goza de la bendición de la vida eterna. he enjoys eternal life. Acompáñeme a Primera de Juan Come to 1 John 5:12. 5:12. Primera de Juan está antes de segunda, 1 John para que lo encuentre rápido. Primera de Juan 1 John 5:12 5:12. dice, el que tiene al Hijo tiene la vida
El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. The one who has the Son has life. The one who doesn't have the Son does not Entonces have Juan life. también nos está diciendo So then John says, que ahora mismo now, right now, disfrutamos de la vida we eterna. enjoy eternity. Todavía no estamos allá. We're not there yet. Todavía no se completó. It hasn't been fulfilled yet. Pero ya lo disfrutamos. But we are taking advantage Podemos of it. decir, We can say, estoy en Cristo, I am in he Christ. sido justificado. I've been justified. Estoy en Cristo, I'm in Christ. el Espíritu Santo está en mí, The Holy Spirit is in ya me. disfruto de la vida eterna. I'm enjoying ¡Qué eternal tremendo! life. This is great. Voy para allá. I'm going Y lo there. estoy disfrutando And I'm ahora. enjoying myself now. Qué buena noticia Good news tiene el Evangelio. that the gospel Por algo el has. Evangelio son las buenas nuevas. That is why the gospel is good news. Entonces, So then, aprendemos a andar en el Espíritu we learn to walk in the Spirit de una sola manera, in only one way. no agradando la carne Not pleasing the flesh. y andando en el Espíritu. And walking by the ¿Qué Spirit. hace el Espíritu Santo en mí? What does the Spirit do in me? Empieza a transformar mi mente, mi forma de pensar. Begins to change the way I think. Pero esa transformación But this transformation tiene que ver con algo muy importante. has to do with something very important. ¿Cómo usted y yo sabemos How do we, you and I know, cuál es la voluntad del Señor para nuestra vida? what is the will for God in our lives? Levántela. La palabra de Dios. The Word of God. El Espíritu de Dios The Holy Spirit of God nos lleva a la palabra de Dios brings us to the Word y of God. nos revela la palabra de And Dios. it reveals the Word of God. Y nos lleva, And He takes nos us, impulsa, He pushes us, si puedo usar esa palabra, nos empuja He pushes us a vivir esta palabra. to live out this Word. ¿Por qué? Why? Porque el Espíritu Santo de Dios Because the Holy Spirit of God sabe que esta palabra, knows that this Word, vivir esta palabra, to live out this es la Word, que agrada a Dios. is what pleases Eso God. es andar en el Espíritu, That is to walk in the vivir Spirit, la palabra de to Dios. live out the Word of La God. mente The transformada, mind is changed. la palabra empieza a The bombardearnos, Word comes inside. empezamos a ver nuestro pecado We begin to see our sin, y encontramos la salida. and we see the exit. Gracias a Dios, Thanks to por God, Cristo through Jesús, Jesus Christ, que me ha dado el Espíritu Santo that has given me the Holy y Spirit. ahora tengo salida a este And now problema. I have an exit from this Ahora problem. puedo vivir Now I can live como un hijo, una hija de as a Dios, son or daughter of viviendo God. en el Espíritu. Live in the Spirit. De afuera no soy nada raro, I'm not weird. me vas a seguir viendo feo, I'm still gonna be the same. despeinado y toda la I'm cosa, gonna have messy hair pero and en el everything else. momento que me oigas hablar, But in the moment that you en hear el me momento que trate speak, contigo, in the time that I deal with vas you, a ver que soy un hombre espiritual, you're gonna see that I'm a spiritual porque yo man. lo que quiero hacer Because what I want to es do agradar a Jesucristo. is to please Jesus Eso es Christ. vivir en el Espíritu, That is to live in the Spirit. tan sencillo como eso. Simple as that. Está bien que busquemos lo sobrenatural, eso es precioso. It's good to look for the No estoy en supernatural. contra de eso, estoy a favor de I'm eso. not against it. I'm in favor of it. Busque los dones, Look for the gifts. permita que el Espíritu Santo los manifieste a través suyo. May the Holy Spirit manifest the gifts through you. Pero lo primero que el Espíritu Santo nos va a tratar en nuestra vida But the first thing that the Holy Spirit will es do with us con in our nuestra lives forma de vivir. is how we live. Y por eso en Gálatas nos dice, So then in Galatians it y nos da says, una lista tremenda it gives us a great list de lo que es satisfacer la carne. what it is to satisfy the flesh. Gálatas capítulo 5. Galatians chapter 5. No lo iba a leer, pero se lo voy a leer. I'm going to read it anyway. Porque creo que el Espíritu Santo nos está hablando. But I believe that the Holy Spirit is speaking. Andad en el Espíritu, nos dice Gálatas Galatians says to walk in the Spirit. 5:16. 5:16. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Do not please the desires of the flesh. ¿Cuáles son los deseos de la carne? What are the desires of the Que flesh van en contra de los deseos del Espíritu. that are against the Spirit? Ahí hay una lista. There's a list. Las obras de la carne The works of the flesh, son adulterio, adultery, fornicación, fornication, inmundicia, filthiness, lascivia, lasciviousness, idolatría, idolatry, hechicería, witchcraft, enemistades, hatred, pleitos. fighting. Marque esto, hermano. Mark this. Porque es fácil decir, ay, yo no soy un hechicero, Because it's easy to say I'm not into witchcraft, o no soy un or idólatra, I'm not an idolater, o no ando en fornicación o en adulterio. or I'm not a fornicator or adultery. Pero cuidado que la lista es amplia.
Be careful that the list is long. y las enemistades, Strife, los pleitos, and enmity. esa persona que busca problemas constantemente, Those people that constantly look for los problems. celos. Jealousy. Cuidado con los celos, Be hermano. careful with No jealousy. solo el celo entre el esposo y la It's esposa, not only jealousy between husband and wife. que pasa a veces los límites de lo natural, That crosses the limits of the o natural. entre novio y novia. Between boyfriend and Ay, ¿por qué girlfriend. la miraste cuando pasó? Oh, why did you look at her when she walked by? Estoy hablando incluso de los celos entre hermanos. That even jealousy amongst brothers and sisters. ¿Por qué usan tanto al hermano y a mí no? Why is that brother used so much? and Eso no not me? viene de Dios, eso es la carne. That's not from God, that's from your flesh. Las iras, Fits of no los anger. enojos. Not just getting mad. El enojo por ciertas causas es bíblico. For some reason, just to get angry is biblical. Jesús se enojó Jesus got angry porque estaban haciendo del templo una feria. because they were doing of the temple den of thieves. Pero las iras, cuidado. But be careful. Las contiendas. Rivalries. No tengo que traducir esto, todos lo sabemos. We all know about Las this. disensiones, Dissension, las herejías, division, las envidias. envy, Mire, los homicidios, las borracheras, drunkenness, and orgies. orgías. Orgies. Ok. Y ¿sabe qué? Algunos dicen, lo que yo hago no está en la lista. You might think that what you do is not in this list, Así que lo puedo hacer. so then I can do it. No, No. porque dicen, y cosas semejantes a esto. And it says, in such things as these. Entonces usted dice, ¿y cuáles son las cosas? Porque hay gente que busca siempre, ¿verdad? There's people that always try to look for El versículo que no existe. the verse that doesn't Bueno, exist. este te agarra. And this one just takes hold of it. ¿Cuáles son cosas semejantes a estas? What are the things that are like these? Las que agradan a la carne. Those the ones that please the flesh. Así de sencillo. That's how simple it is. Entonces andar en el So Espíritu then to walk in the es lo Spirit contrario a andar a la carne. is a contradictory to walk in the flesh. Y andar en el Espíritu, To walk in the Spirit, en resumen, significa in short words, hombres y mujeres men and women siendo dirigidos being directed, por el Espíritu being Santo, guided by the Holy que Spirit. cuando te salís del camino te trae. That when you get off track, He brings La you back. diferencia es que le haces caso. The difference is that you obey Eso es Him. ser dirigido por el Espíritu Santo. That means to be guided by the Holy Que Spirit. cuando haces algo el Espíritu te tira la oreja. And when you do something, you get pulled. Y vos You decís, get pulled tenés by the razón, me Spirit. arrepiento. You're right, I repent. Y que cuando querés cumplir la voluntad de Dios, And that when you want to fulfill the will of vas a God, la palabra de Dios you go to the Word of y God decís, yo la quiero vivir. and you say to yourself, I want to Eso es live un this. hombre y una mujer espiritual, This is a man or a spiritual woman, según la palabra de Dios. according to the Word of God. Me quedan 2 puntos, ¿los puedo terminar? I have two things to say. Gracias, por usted sí uno. Los otros que se vayan. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? What else does the Holy Spirit do? Versículos 9 al 13. Verses 9 to 13. Nos confirma que somos de Él. He confirms we belong to Esto God. es importantísimo también. This is very important as well. El Espíritu The Santo Holy Spirit, nos dice el versículo 9 al 13. 9 to 13, Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, fíjense, el Espíritu Santo y el Espíritu de Cristo son la misma persona. Por eso creemos en la triunidad de Dios. Doctrina que están bombardeando. it's the doctrine of the Trinity is being so bombarded. Pero esta Biblia nos habla de un Dios triuno. But this Bible talks about a No triune God. podemos cambiar eso. We cannot change this. Y acá el Espíritu de Cristo es el mismo que el Espíritu Santo. The Spirit of Christ is the same as the Holy Spirit. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. If you don't have the Spirit of Christ, you don't belong to Him. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aquí había qué tremendo estos pasajes. Cada vez que lo lees hay más. Every Pero time I read bueno, these passages, it's so great that we have so many sermons here. quiero concentrarme en esto. But I want to concentrate El on this. Espíritu Santo nos confirma que somos de Él. The Holy Spirit confirms that we belong to Him. El Espíritu Santo The Holy Spirit, solo está He's only como confirmación as a confirmation de que sos un hijo o una hija de Dios that you are a son or a daughter of God. si estás en Cristo. If you are in Christ. Fuera de eso no está el Espíritu Santo. Outside of this, the Holy Spirit Y is not there. esto toca muchas
doctrinas. And this touches a lot of doctrines. Por ejemplo, For us as such. algo que intento enseñar siempre en el instituto y en la iglesia. Something I try to teach in the institute and in Una our church. pregunta que siempre se hacen algunas The personas. question that is always asked. ¿Será que entonces la persona que antes era usada por Dios Could it be that the person who was used by God before y se aparta and goes away from God puede seguir manifestando los dones del Espíritu si está apartado de Dios? could he still or she manifest the gifts of God if they're apart from God? La respuesta que yo tengo The answer to es this que si esa persona no está en Cristo Jesús, is that if this person is not in Christ Jesus, los dones no se van a the manifestar. gifts will not be manifested. Entonces esos que andan adivinando por ahí no es el Espíritu Santo, es un espíritu de pitonisa. So those who are doing witchcraft somewhere there, it's not the Holy Spirit. Eso no viene de Dios. It doesn't come from God. Esos que andan fuera de las iglesias diciéndote el futuro no vienen de Dios. Those who are outside the church foretelling your future, they're Cuando not from Dios God. habla When God speaks a la congregación, to the habla en congregation, medio de la congregación. He speaks within Y the la congregation. congregación juzga eso si viene de Dios. And the congregation judges whether it comes from God or not. Me contaba Lucy, mi esposa, My wife was telling me que ella ha ido a alguna iglesia that she went to a church y por allá apareció un personaje and there was this person who came here. que está el pastor por allá y la mujer acá The profetizando. pastor's preaching and the woman's prophesying at the back. Y los hermanos llegando a ella para que le ponga la mano y profetice. And the people coming to this woman so that she could prophesy. Hermano, eso no es de Dios. That is not from Eso está God. fuera de orden. That is out of order. Está rompiendo con el orden divino. She is breaking with divine order. Primero no está respetando el orden establecido. First, she's not respecting the order that is established. Porque si la gente viene, Because if the people come, porque hay gente que le gusta, because there's people that like that, para que le pongan la mano y le digan cosas, so that they place hands on them and they be esa told mujer things. o ese hombre, That woman or man, lo primero que tiene que hacer es ir a hablar con el pastor. the first thing they have to do is go talk to the Porque hay que pastor. juzgar esa profecía. Because they need to judge that prophecy. Y segundo, And second of all, Dios no va a hacer eso. God will never do Porque this. Dios no va a ir en contra de su orden. God will not go against his own order. Entonces, ese que profetiza o esa que profetiza So the person who is prophesying in the tiene back que estar en medio de la congregación. has to be in the midst of the Y congregation. la congregación tiene que juzgar. And the congregation will judge ¿Qué espíritu es ese? what kind of spirit it is. Entonces, el Espíritu So Santo, then the Holy Spirit, según este pasaje está clarísimo, according to this passage that is solo here, está he's only en aquellos que están en Cristo. those who are in Christ. Ahora, fíjense que también Also, en todo este trabajo del Espíritu in Santo all this work of the Holy Spirit, hay una parte humana. there's a human side of La it. obra la hace el Espíritu Santo. The work is done by the Spirit. Nosotros no podemos cambiar eso. We cannot change Lo that. arruinaríamos. We would ruin it. Pero hay una parte que el humano debe But hacer. there's a part for the El person. versículo 13 es clave en esto. Verse 13 says it. Dice, déjeme el 12. Así que hermanos, deudores somos no sé la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, mas si por quién? Through whom? Por el Espíritu. By the Spirit. ¿Eh? Verse 13. Hacéis morir las obras de la carne, viviréis. You put to death the deeds of the flesh, you will live. ¿Qué dice ahí? What does it say there? Que por el Espíritu That through the Spirit, hacemos morir we put to death las obras de la carne. the deeds of the flesh, of the body. Vivamos, dice en tiempo presente. It says to live our present time. Es una constante. It's a constant. Constantemente Constant. está esta lucha There's this que battle debemos vencer. that we need to defeat. Esta lucha va a llegar al final cuando venga el Señor. This battle will last to the end when the Lord No comes. tengo otra noticia para eso. There is no other news. Pero aquí tenemos que vencer. But here we have to Día a conquer. día tenemos que ir venciendo. Day by day we need to ¿Cómo conquer. se hace eso? How do we do this? Hay una doctrina There's a doctrine que está aquí incluida that is included here. que se llama la doctrina de la mortificación. It is called the mortification of sin. ¿Te The sonó doctrine. raro? Have you ever Bueno, heard está of acá. it? ¿Por qué? ¿Por qué? Why? Porque dice Because it says que debemos mortificar, hacer morir that we need to put to death por el Espíritu. by the Spirit, A través de nuestro esfuerzo no se puede. Por el Espíritu not through our strength, but by the tenemos que Spirit. hacer morir We need to put to las death obras de la carne. the deeds of the Es flesh. por el poder del Espíritu Santo. It's through the power of the Holy Nuestro Spirit, propio poder no va a poder nunca. not our natural power. Y hay dos aspectos de la mortificación del creyente que les quiero nombrar nada And más. there's two aspects about putting to death the deeds of the flesh. Uno, First, para los que están anotando, for those who are writing it down, posicionalmente positionally, ya ha sucedido. it happened. Gálatas 5:24.
Galatians 5:24. dice que los que son de Cristo, It says that those who belong to o Christ, los que pertenecen a Él, como lo quieran llamar, those who belong to Christ, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. have crucified their flesh with its desires. ¿Cuándo sucedió eso? When did that happen? Si no sacó cuenta, yo se la saco así rapidísimo. Very simple. 2000 años atrás, 2,000 years en la ago, cruz del Calvario. on the cross of Calvary. Posicionalmente, Positionally, estábamos ahí. we were there. Sucedió, It happened. se murió. He died. Y nosotros estábamos con Él ahí. And we were there with him. No dice que crucifiquemos la carne. It doesn't say to crucify No the dice que flesh. ya ha sido crucificada la carne. It says that it's been crucified Con sus pasiones y deseos. with his passage. 2000 años atrás, 2,000 years cuando ago. Cristo murió, When Christ died, yo morí. I died. Eso es lo que me dice la Biblia. That's what the Bible says. Fue entonces cuando mi crucifixión tuvo lugar. So then when did my crucifixion take place? Eso es posicionalmente. That is Pero position. hay una realidad, But there's a reality. la experiencia. The Y experience. experimentalmente, And experientially, el creyente necesita the believer needs todos los días, every day, every day, sin desatender esto, sin distraerse. without not paying attention to it. Todos los días es necesario hacer morir lo terrenal en nosotros. Every day, it's a must to put to death the Y la deeds of the pregunta flesh. clave And the key question, es cómo se hace esto. how do we do this? ¿Sabe cómo? You know how? Por la fe. By faith. Por la fe en la cruz. By faith on the cross. Ahí está la provisión para There is nosotros. our provision. Por la fe que hemos puesto en Jesucristo lo podemos hacer. By the faith that we have placed on Christ, we El can do this. Espíritu Santo nos ayuda, The Holy Spirit helps us. nos capacita It enables us para pelear esa to batalla. fight this battle. Pablo explicó desde el punto de vista humano en el capítulo 7. Paul explained it from chapter 7 in a human perspective. Hago lo que no quiero y lo que no quiero eso hago. I do what I shouldn't do and what I should do. Quiero I hacer lo bueno. I want to do what's good. Pero no lo hago, termino haciendo lo malo. But I don't do what's good, I Y do lo what's malo que wrong. no quiero hacer, eso no lo hago y lo hago. And the wrong that I shouldn't do, that's Una what I batalla am doing. tremenda a muerte. It's a great battle to death. Pero aquí Pablo nos abre la But puerta. Paul opens the door here. Y ya nos dijo que no hay And condenación he told us that there's no porque estamos en condemnation Cristo Jesús. because we are in Christ El Jesus. Espíritu Santo está en The nosotros. Holy Spirit is in us. Nos ha renovado la He has mente. renewed our minds. Y ahora a través del Espíritu And now through the Spirit, hacemos morir las obras de la we carne. put to death the deeds of the ¿Y de flesh. qué manera? How? En la práctica. In practice. Por la fe. By faith. No es fácil. It's not easy. Yo no te estoy hablando de un punto de vista It's fácil, not an easy point pero of te view. estoy diciendo que se puede. But I'm telling you that it could be done. Porque cada día vas a sufrir distintos problemas Because every day you will suffer different problems. en las distintas edades. And through your different ages. Sufrimos distintas tentaciones, We suffered different pero temptations. podemos confrontar esa But tentación we can confront those y temptations. decir, estoy en el Espíritu. I'm in the Spirit. Estoy en el Espíritu. I'm in Yo the quiero Spirit. agradar a Dios. No I'm in tengo the que Spirit. hacerlo. I want to please No lo God. tengo que hacer. I No lo can't- tengo que hacer. I shouldn't do that. Y si por ahí te vence, And perhaps you are defeated. acordate de algo. Remember one thing. Estás en Cristo. You are in Christ. Espíritu Santo, Holy Spirit, levántate, por favor. raise me up. Ayúdame. Help me. No lo quiero hacer. I don't want to do this Quiero anymore. andar en el I Espíritu. want to walk in the Quiero Spirit. agradar a mi Dios. I want to please my La God. vida del The cristiano life of the Christian es una vida de agradar a Dios, is a life about pleasing God. no de agradarnos a nosotros. Not to please Y ourselves. cuidado con ese evangelio también, Be careful with that gospel que se centra en el ser humano, that is centered on the human que being. quiere satisfacerte constantemente. That wants to satisfy you constantly. No es un evangelio que viene de arriba, ese viene de abajo. It's not a gospel from above, it's a Porque el gospel from evangelio here. que viene del cielo, Because the gospel que from heaven, es el que empezó a predicar Pablo en el capítulo 1, that the one who Paul preached in es chapter uno 1, que nos dice que Dios ha hecho todo says that God has done everything. y que ahora nos ha dado el Espíritu Santo And now He's given us this Holy que Spirit nos está transformando that is transforming y nos us. capacita para vencer en esta lucha contra la carne. It enables us to fight against our flesh. Y que la vida del cristiano And that the life of the es Christian una vida que agrada a Dios. is a life that pleases God. ¿Es sencillo o no? Is it that ¿Hay que simple? entender más de eso? Do we need to La palabra es clara, understand es clara. the word is clear? Bueno, pero voy a seguir. I'm going to go on. Es un proceso It's a process que sola iglesia. that only Y escúchenme lo que digo. church, and listen to what I'm going to say. Ponga atención a lo que voy a decir. Pay attention to what I'm going to say. Es un proceso It's a process que Dios that God toma muy en serio. that takes very seriously. Quizás nosotros no, Maybe not us, pero Dios lo toma en but serio. God takes it El seriously. Espíritu Santo quiere transformar. The Holy Spirit wants to transform you. Es hora que dejemos excusas It's time to leave excuses on the side y vivamos en el Espíritu. and that we live in the Spirit. Es la forma que agrada a Dios. It's the way to please God. Y por último, And last, y estoy tratando de cortar, John, ¿viste? I'm trying to make the message shorter.
versículos 14 al 16, verses 14 to 16. nos confirma, It confirms to el us, Espíritu Santo the Holy Spirit, nos confirma He confirms en la familia de Dios. our place in the family of God. Fíjese que dice, Look at what it says. 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¡Qué tremenda experiencia es! What a great experience this is. No solo que el Espíritu vive en Not nosotros, only does the Spirit live in us, nos está transformando, it's transforming us, sino que si usted está en Cristo Jesús, but if you find yourself in Jesus usted sabe Christ, quién es. you know who you are. Usted sabe quién es. You know who you are. Nada lo puede mover. Nothing can move you Porque el from this. Espíritu Santo Because the Holy le Spirit está confirmando is confirming que to sos un you hijo de that you Dios. are a daughter of Sos son. una hija de Dios. You're a son or a daughter of Nos God. guía. He guides us. Nos dice, en el versículo 9 aprendimos que el verdadero cristiano In verse 9 we learned that the true Christian es aquel en quien mora el Espíritu Santo, is the ¿verdad? one who the Spirit dwells in that person. Ahora aquí tenemos otra característica de un verdadero Now cristiano. we have another characteristic of a true Christian. Los que son guiados por el Espíritu Santo. Those who are led by the Holy Esos Spirit. son cristianos. Those are Son verdaderos Christians. hijos de Dios. They're real sons and Estos daughters of son God. hijos de Dios. These are sons Un of God. verdadero creyente es guiado por el Espíritu A Santo. true believer is guided by the Holy Spirit. La persona que vive según la carne The person who lives according to the flesh, no está viviendo según el Espíritu. he's not living according to the ¿Quién lo Spirit. está guiando? Who is guiding that ¿A quién person? se está sometiendo? Who is that person submitting carne. to the flesh? La persona, el cristiano, The Christian, que es guiado por el Espíritu Santo, who's led by the Holy Spirit, ese es hijo. he is a son. Entonces, Jesús dijo algo. So that Jesus said something. Él habló de sus ovejas. He spoke of his sheep. La verdadera oveja que hace, The true sheep, what does it do? reconoce la voz de su pastor. Recognizes the voice of his La pastor. verdadera oveja del Señor reconoce la voz de A Dios. true sheep knows the voice of No se, the no shepherd. se confunde. Doesn't get confused. Porque esa oveja sabe que ese lo va a guiar. Because he knows that that pastor will Que guide ese him. es el buen pastor. And he is the good pastor. the good Cristo shepherd. guía a sus ovejas. Christ guides his sheep. ¿Y qué hace una oveja del Señor? Lo sigue. And what does the sheep of the Lord do? Follows him. Lo mismo sucede The same thing con el happens Espíritu Santo. with the Holy El Spirit. Espíritu The Santo Holy Spirit nos guía guides us. y nos dice And it says to que us somos hijos. that we are sons of Y no hay God. confusión en And eso. there is no confusion in No this. puede haber confusión cuando el Espíritu está en nosotros. There cannot be confusion when the Spirit Y is in us. fíjese que ahora también And right now, el verbo está en presente. the verb is in the present Son tense. guiados por el They Espíritu. are led by Es the decir, que Spirit. así como día a día peleamos y To batallamos, say that day by day we fight this battle. día a día Day by el day, Espíritu Santo nos guía. the Spirit leads us. Qué experiencia tremenda. What a great experience. No estoy diciendo que no fallamos. I'm not saying that we don't fail. Quizás tomamos decisiones pensando qué le gustará a Dios y Perhaps capaz que fallamos. We make decisions that we don't know how it's going to be. Ahí no We termina fail. la guía del Espíritu Santo. But being led by the Spirit doesn't La guía end del there. Espíritu Santo incluye también The guidance of the Holy Spirit includes also agarrarte de la mano. to take you by the Te hand. equivocaste, venís por acá. You made a mistake. Come Ese es this el way. Espíritu Santo. That is the Holy Spirit. Porque es el Espíritu de Dios. Because He's the Spirit of No God. quiere que nos perdamos. He doesn't want us to No get guía. lost. He guides No guía, es us. por acá. No, Es this por way. acá, no te pierdas. This way you won't get Te lost. equivocaste, no hay problema. Vení que yo te You made llevo a por el mistake. camino. Don't worry, I'll take you Ese back es el to Espíritu the de right Dios. way. That is the Holy Está Spirit. obrando siempre en nuestras vidas. He's constantly working in our Nos lives. está guiando por el camino correcto. He's guiding us in the right path. Y cuando nos equivocamos nos lleva al camino And verdadero. when we make a mistake, we fall, He brings us Nos back to the está road. controlando. He's controlling Nos us. está convenciendo. He's convincing us. Pero Él siempre está obrando en But nosotros. He's always working in us. Nosotros a veces lo contristamos. Sometimes we contrite Him. A veces no le agradamos. Sometimes we don't please Pero el Him. Espíritu Santo nos vuelve a llamar. But the Holy Spirit comes Nos and vuelve calls a us traer. back. Comes and brings us ¿Sabe back. por qué? You know why? Porque volvemos al principio. Usted está Because en Cristo. we go to the Usted está en beginning. We are in Cristo. Christ. El Espíritu está orando. The Spirit El is working. Espíritu está orando. The Spirit is working. Y por último, And last, este Espíritu Santo this Holy Spirit, dice que nos adopta. it says that it adopts us. ¿Por qué? Why? ¿Por qué me tiene que adoptar el Espíritu Why Santo? does the Spirit have to adopt me? Porque sencillamente, Because simply, voy a tratar de cortar esto. I'm going to try to make this shorter. Nos dice la Biblia The Bible says que nosotros, that we, por naturaleza, en Efesios dice, by nature, it says in Ephesians, Efesios 2, 1 al 3,
Ephesians 2:1-3. Nos dice que por naturaleza. That by ¿De nature, qué naturaleza está hablando? what nature is it La talking about? naturaleza pecaminosa. The sinful flesh. Somos nature. hijos de perdición. We Somos are- hijos de perdición. We were sons of perdition, sons Por of naturaleza. by nature. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? So then what does the Holy Spirit do? Cuando viene a vivir en nosotros, When He comes to dwell in us, nos adopta. He adopts us. Todos sabemos qué significa ese We término. all know what that term means. Hay gente que ha sido adoptada There's people that have been o que adopted, quiere adoptar. or the ones Es that decir, want que to adopt. usted trae a su familia It's to say that you bring your family, a alguien que naturalmente no nació en su familia. somebody who naturally wasn't born in your Y family, usted quiere darle familia. and you want to give him a family. Lo quiere tratar como You familia. want to treat him as a family member. Incluso vamos a ver más adelante. And later on we will Va a see heredar como familia. you will Eso lo vamos a ver el domingo que viene. become an heir from the Si family. quieres saber tu herencia, ven el domingo que viene, vas a ver qué rico que sos. If you want to see your inheritance, come see how rich you are next week. Pero ese es el término. And that's the term. Porque el Espíritu Santo Because the Holy Spirit hace en nosotros does in us, que al haber, por ser hijos de perdición, by being sons of perdition, por la obra de la cruz, but by the work of the cross, ahora nos adopta He adopts us. y nosotros familia. And He gives us a family. Una familia tremenda. A great family. Una familia que nunca tuviste A family that you never had hasta que llegaste al Señor. until you came to the Porque es Lord. una familia Because it's a family donde tenemos un papá perfecto. where you have a perfect father. Quizás nuestros padres no han sido perfectos, Perhaps our parents haven't been pero los perfect, bendecimos. but we bless them Porque nosotros tampoco somos perfectos. because we're not perfect Pero ourselves. tenemos un padre ahora But we have now a father. que es un papá perfecto, He's a perfect que father te quiere como nadie te quiere en este that mundo. loves us like no one else. Que te da lugar que nadie te ha dado en este mundo. Gives you a place that no one in this world would ever give you. Y que te da un lugar en su familia como nadie te lo ha dado en este Gives mundo. you a place in his family where no one is able to give Y hay you. millones de hermanos. And there's millions of brothers Y and tenemos un sisters. hermano mayor And we have a greater brother. que no solo es el hermano mayor por tener más años. He's not just a greater brother because he's older than Es us. el hermano mayor He's a greater porque brother se hizo hombre, because he made himself a fue a la man, cruz, went to the cross, murió he y died, resucitó por mí. and was resurrected Entonces because ahora of me. cuando viene el enemigo So that now when the enemy y me comes quiere atacar, and he wants to attack me me, quiere asustar, he wants to yo le strike mando me, a mi hermano mayor. I tell my big brother to Es come. ese cuando ibas a la escuela. That one when you used to go to school. Cuando yo estaba en segundo, uno de sexto me quería pegar. When I was in second grade, a guy from sixth grade wanted to beat me up. Y yo sabía que no le podía porque And I knew that I wasn't going to be able to para fight him. mejor yo era medio petizón en esa I época. was very short back then. Pero yo le digo, yo tengo un hermano And I told him I have a brother que también está en sexto. that is also in sixth Te va a grade. romper la cabeza. He will break your head. El problema con mi hermano es que era demasiado bueno. The problem with my brother that he was Mi very hermano es good. pacífico, mi hermano arregla todo hablando, no tiene problema con nada. My Nadie brother tiene enemigo, mi amor. fixes everything by Le talking. falta ser cristiano. Entonces cuando yo dije eso, después pensaba en Casa Paz, ahora que me van So a then dar igual. when I said that, I thought about my brother, and it's like, oh, he's gonna get beat up. Entonces le dije a un amigo, So then I told a y friend, vos sabés que tuve un problema en la calle y va a la escuela ese, lo quiero matar, pues yo no puedo. you know, I had a problem with this older Entonces ese guy, amigo era más grande y dice, decirle que yo te defiendo. and my friend who was taller than me, Entonces ahí told- conseguí otro, ¿verdad? I found another Pero guy to en lo defend me. espiritual hay una realidad. But in the spiritual realm, there's a Tenemos un reality. papá We have a Father, todopoderoso, all powerful, creador de todas las cosas, creator of all que nos things, ha bendecido that has blessed con us toda bendición with all y blessings, nos ha mandado a nuestro hermano and mayor is giving us a greater brother porque teníamos un problema because we had a y problem no lo podíamos arreglar. and we couldn't fix El it. pecado, The el sin. pecado. Sin. ¿Y qué hizo nuestro hermano And what mayor? did our greater brother do? Murió por nosotros en la cruz Died in our place on the y cross, expuso todo principado. and he nailed every Por principality. eso yo te digo, That is hermano, why I tell you, ¿qué brother, demonio me puede tocar? what demon can touch you? Si yo tengo a mi hermano mayor If I acá have a adentro, greater brother in me, es hora de que el enemigo salga corriendo. it's time for the enemy to flee Porque si quiere hacerme frente, because he wants to confront me. va a tener que sufrir a mi hermano mayor de He's going to vuelta. have to face my greater Y no brother, quiere. and he doesn't Sale want corriendo. to. He flees Porque tenemos una familia. because we have a family, Una familia tan perfecta. a perfect family. Que ¿sabes qué? You know what? Han preparado lo mejor para nosotros. They have prepared the best for us. Por eso te digo, no te preocupes por lo de la tierra. That is why I tell you, don't worry about things here on No earth. pongas tu mira en las cosas de la tierra. Don't put your desires here on earth. Arriba está lo mejor. Up there we find the best things. Dijo Jesús. Jesus Y yo said, le creo. and I believe Porque him Él nunca because miente. he never lies. Dijo Jesús. Jesus said, Me conviene que me vaya. it is better Les for me to conviene a leave. ustedes que me It is vaya. better for you that I leave Porque voy a preparar lugar. because I'm going to Me go voy para allá make some a room. preparar lugar para ustedes. Make room for En you. otras In palabras, other words, no sabemos cuándo. we don't know when. Ha pasado mucho tiempo. Long
long time has gone Pero yo by. sí sé algo. But I know one En thing. el cielo In heaven, me están esperando. they're waiting for Me me. están They're esperando. waiting for me. Yo no sé cuánto. I don't know how Hay many. millones de ángeles. Millions of angels. Saben mi nombre. They know my name. Saben tu nombre. They know your Te name. reconocen en el cielo. They know you in Porque heaven. hace un tiempo Because has some time ago, cambiado de posición. you've changed Y estás position. en Cristo Jesús. Now you're in Y Christ ahora el Jesus. Espíritu And now the Santo Holy te Spirit dice que sos un hijo tells you that y you're que a sos son, una hija. and that you're a Y eso daughter. es suficiente And that is enough. para caminar todos los días To walk every day. como un hijo y una hija As de a Dios. son or a daughter of Caminar God. en el Espíritu. To walk in the Spirit. Agradar a Dios. Please God. Bendecir a los To hermanos. bless our brothers. Bendecir y no maldecir. To bless and not curse. Gloria sea a Dios. Glory be to God. Gloria sea a Dios. Glory be to God. Anoche le pedí a los músicos una canción Last night I asked the musicians y for no a song. sabía si hoy la íbamos a usar. And I didn't know if we were Pero going en to el use it. servicio de allá en la iglesia donde yo estaba pastoreando, In the church that John started today. John se le ocurrió poner. John put it on today. Así que yo dije, esto viene de parte de Dios. And I thought to myself, this Yo quiero que nos pongamos de pie. Hermano, la vida cristiana, brothers, the Christian life. yo sé que a veces dura. I know that it's hard A sometimes. veces pasan cosas, yo sé. Things happen sometimes. Pero hay que disfrutarla. We have to enjoy it. Hay que disfrutarla. We have to learn Se to trata enjoy de it. It's Jesucristo. about Jesus Se Christ. trata de Jesucristo. It's about Jesus Christ. Yo no sé los problemas de todos acá, I don't know everyone's problems here. pero sí sé una cosa, But I know one thing. que Jesús That Jesus ha provisto en la cruz. has provided on the cross. No sé más que eso. I don't know more than that. Y es suficiente. And that is enough. Vamos a cantar juntos, ¿qué le parece? We will all sing Quizá usted la sepa en español, cántela en español. Perhaps you know it in Spanish. Pero sing it in ¿sabe qué Spanish. debemos disfrutar? But you know what we need to enjoy? La maravillosa gracia de Dios. The marvelous, amazing grace of God. Tremendo es la gracia de Dios. Great, amazing grace. Esto es un himno antiguo This is an old hymn. y lo hizo alguien que pasó por muchos It's problemas, somebody who went through many troubles, pero quedó en la historia. but it was written on the Quedó en la history. historia It was written in the history porque expresó because he la expressed obra del Espíritu the Santo work of the Holy a Spirit. través de esa gracia maravillosa That grace, en un himno a hymn que se ha cantado por décadas that has been sung by y decades que tiene vigencia aún. and that's still alive. ¿Sabe por qué today. tiene vigencia? You know why? Porque yo creo Because I believe que fue inspirado por el Espíritu that was Santo. inspired by the Holy Por Spirit. eso todavía tiene vigencia. That is why it's still Alguien good por que toma volumen, por favor. Sepa o no la sepa, no la sepa. whether you know it or not. My fears relieve. How precious did that grace appear the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love.
seguimos adorando, yo solo voy a hacer un llamado. Meanwhile, we keep on worshiping. Estás luchando, You're probably battling. estás luchando. You're battling. Una batalla dura. A great battle. Vení a encontrar fuerzas en Jesucristo. Come find your strength in En la Christ. gracia de Dios. The grace of En la gracia de Dios. the grace of El Espíritu Santo the Holy Spirit. te va a redoblar la fuerza He will strengthen para you que once sigas again, luchando so that you keep on y battling encuentres la victoria en Cristo and that you Jesús. find your victory Si hay in alguien Jesus aquí Christ. If there's somebody Que esté en here esa situación that finds himself in that y quiere situation venir a orar, and wants to come and quiere pray, venir a ser ministrado, you want to come and be quiere ministered, dar un paso de fe you want to take a step of y faith, decirle, Señor, dame fuerza, Lord, give me strength, dame fuerza, give me strength, dame fuerza, give me strength, puede pasar. you can come Y up. también voy a hacer un llamado. And I'm going to make a call. Siga adorando al Señor. Keep on worshiping God. Si hay alguien aquí If there's anyone here que no conoce a that Jesucristo does not know Jesus Christ como su Señor y Salvador as their Lord and y Savior quiere hoy entregar su vida a Él, and wants to give their life today, no te estoy diciendo si crees. I'm not saying if you believe. Mucha gente cree. Many people Yo believe. estoy preguntando I'm asking si quieres entregar tu vida a ese que crees if you want to give your life to the one that para you que te believe in, transformes so that you can be y transformed tengas la misma esperanza que tenemos todos and you can have the same hope we all have. los que estamos en Cristo Jesús, Those who are in Christ que Jesus, vamos a estar con Él. that we will be with Vamos a Him. estar con We Él. will be with Him. ¿Hay alguien aquí Anyone here que quiere aceptar a Jesús como su Señor y Salvador? that wants to receive Christ Jesus as Puede Lord and levantar Savior, su mano. así you lo can veo. raise your hand. Puede levantar su mano. You can raise your hand. Hay alguien entre nosotros. Anyone here? Y si hay alguien enfermo, también me gustaría que pase. And if there's anyone sick, I would like for you to come up. Vamos a ir a Él. We will go to Him. Vamos a preguntarle a Él. We will ask Él Him. es el único He's the only que one tiene el poder. that has power. Deje que el Espíritu lo ministre. Deje que el Espíritu obre. Eso. But now I see amazing grace. How sweet the sound that